3, 2, 1, empezamos. Mi colegas, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de cierre contable 2022. En realidad es una sesión de comentarios en base a la directiva 005 que acaba de aparecer hace, hace pocas semanas, ¿no? Hace pocos días, perdón. Bien, esto es en atención justamente a la directiva, como les comentaba, 005-2022, en donde nos dan justamente todos los lineamientos para... A ver, voy a abrir el archivo. Un segundo. Y listo. Se visualiza la pantalla, ¿no, colegas? Directiva 005-2022. ¿Sí? A ver, por favor, me confirman. Bien, miren, la directiva a comparación de años anteriores, básicamente no ha cambiado mucho, pero siempre es bueno hacerles unas reseñas al respecto, ¿ya? La directiva, a ver, lo había separado acá en un archivo en Excel, está conformado por varios acápites, ¿no? Acápites, perdón. Entre ellos está el objeto. En la parte del objeto, mira, nos hablan acerca de las normas de preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria de de las entidades del sector público. Entonces, para este caso en particular, nos habla de preparación y la segunda parte que es la presentación, ¿no? Son dos temas que en realidad párrafos, particularmente pienso yo que de alguna manera pasan totalmente desapercibidos, pero en realidad todo lo que comentan acerca de la preparación y presentación, de hecho, de los estados financieros, básicamente se refieren a los hechos económicos. Ustedes saben que los hechos económicos tienen que ser registrados bajo 4 fases, ¿no? ¿Cuáles son esas fases? Son, a ver, vamos a ver, son las fases de reconocimiento. Pues lo voy a poner acá, reconocimiento. Después la fase de medición. Después sigue la fase de presentación. Y por último, la fase de revelación de los hechos económicos. Así como tenemos claro lo que es un compromiso de vengado, giro y pago, para registrar una operación desde un punto de vista operativo, los hechos económicos siempre son registrados siguiendo estas fases, ¿no? Preparación y presentación, los cuales agrupan reconocimiento, medición, presentación y revelación. Justamente acá en este párrafo del objeto nos habla de ello, ¿no? Establecen las reglas de juego para la preparación y presentación de los hechos económicos que finalmente van a ser plasmados en los estados financieros. Les comento que la directiva de cierre contable en realidad es... son conceptos extraídos del marco conceptual y de la NIC SP1, en su gran mayoría, ¿ya? Claro que evidentemente hay ciertos párrafos extraídos de otras NICs SP, pero principalmente para poder entender la directiva de cierre contable, se tiene que entender el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual nos entrega una serie de terminologías que nos hacen cuyo conocimiento de esas terminologías hace que nosotros podamos leer de manera mucho más rápida cualquier contenido de las NICs SP o cualquier contenido de la directiva de cierre contable. Las directivas de cierre contable que tenemos acá en pantalla no es más que las reglas de juego, ¿ya? Las reglas de juego de cómo tienes que registrar tu contabilidad. Esas reglas de juego, ustedes lo pueden ver también en sus NICs SP, pero como nosotros no hemos adoptado NICs SP hasta la fecha, lo que podemos adoptar, lo que tenemos adoptado actualmente son los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos principios de contabilidad están en la directiva de cierre contable. En todas las directivas de cierre contable siempre te va a mencionar distintos principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos principios de contabilidad son considerados como políticas contables, ya son políticas contables, pero no son políticas contables totalmente desarrolladas. Son políticas contables, se podría decir, a medias, ¿ya? A medio terminar todavía, a medio crecimiento. En realidad, una política contable se diseña en base a las distintas NICs SP. Lo que ha hecho la directiva es crear principios de contabilidad generalmente aceptados, que en realidad son políticas contables, pero a medias, extrayendo párrafos de las distintas NICs SP y evidentemente también del marco conceptual, ¿ya? De las NICs SP y del marco conceptual. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos la literatura contenida en la directiva de cierre contable, básicamente se está alimentando de las NICs SP y del marco conceptual.
¿Para qué? Para poder establecer sus propias políticas o principios de contabilidad generalmente aceptados que ustedes lo van a utilizar para poder desarrollar o elaborar sus estados financieros a través de las 4 fases que acabo de comentarlas, ¿ya? Entonces, vayamos a la siguiente parte, ¿no? Objeto, ya tenemos el objeto. Eh, antes de seguir, en la parte del objeto dice, ¿no? Las disposiciones para la presentación de información, medios y plazos de presentación y elaboración de las notas de los estados financieros se aprueban en el instructivo para la presentación de la información financiera. Más adelante vamos a ver el tema del instructivo que va adjunto a esta directiva. Por lo pronto, ya vimos el tema del objeto, vamos a ver la base legal. Bueno, en la base legal en realidad están todos los sistemas de administración financiera, ¿no? O sea, todo aquel sistema que interviene para la buena administración de los recursos públicos, como son el sistema de tesorería, de contabilidad, de abastecimientos, de presupuesto, de endeudamiento público, ¿no? Todo el SAFE, ¿ya? El alcance, bueno, ya sabemos que es a todas las entidades públicas, gobiernos nacionales, perdón, acá está, gobierno nacional, gobierno local y gobierno regional. Estas reglas de juego, estas políticas contables, estos PCGA, que están contenidos en la Directiva de Cierre Contable, aplican para estos 3 niveles de gobiernos, ¿ya? Entonces, en realidad no habría mucho que estudiar en cuanto a la Directiva de Cierre Contable si previamente nosotros estudiáramos el contenido de las NICS SP. Ahora como estamos en este proceso de adaptación, de adopción, perdón, de las NICS SP, que va a ser a partir del mes de julio de 2023, es necesario que con más fuerza estudiemos todo lo que corresponde al marco conceptual y a las NICS SP. Les voy comentando, yo el año pasado básicamente me dediqué prácticamente todo el año 2022 al estudio de las NICS SP y el marco conceptual. En realidad es una tarea bastante larga, ¿ya? En realidad es una tarea de nunca acabar, ¿ya? Pero creo que lo primordial de todo este universo de NICS SP es estudiar el marco conceptual, es estudiar las terminologías que de alguna manera nos van a ayudar a tener mayor velocidad para poder entender el contenido literal de las NICS SP, ¿ya? Pero básicamente tienen que ustedes empezar con el marco conceptual. Hay distintos cursos que hemos dado el año anterior que se van a dar también este año, ya que estamos próximos a la adopción de NICS SP, pero les recomiendo que inicien con el marco conceptual. ¿Ya? El marco conceptual les va a ayudar bastante a tener entendimiento de lo que se viene, ¿ya? El marco conceptual. Después del marco conceptual van a ver seguramente la NIC SP1, que son presentación de estados financieros, la NIC SP2, que es la NIC SP1 que es presentación de estados financieros, la NIC SP2 que es flujo efectivo, NIC SP3 que es políticas y prácticas contables, y por ahí van a ver otras NICs SP, no los voy a detallar, pero lo que debemos entender es lo siguiente, colegas. Les voy adelantando un poco este tema del estudio de las NICs SP, que en realidad, quien sepa marco conceptual, quien sepa las NICs SP, por añadidura va a poder entender lo que está contenido en cualquier directiva de cierre contable, ya sea 2022, 2023, 2028, 2030, la que fuera. Ya quien entiende NICs SP y marco conceptual prácticamente tiene estudiado más del 90% del contenido que probablemente esté en todas las directivas de cierres contables anuales. ¿Ya? No hay más que estudiar en ese tema. Entonces, partamos por estudiar el marco conceptual dentro de las distintas NICs SP. Miren, vamos a ver. Solamente quiero acá hacer una pequeña muestra. IGCB. ¿Ya? NICs SPMF. Ahí está. Listo, NICs SPMF. ¿Ya? Todo es justamente del marco conceptual. Lo que les estoy dando son las claves, ¿ah? De a dónde tienen que apuntar para poder entender todo este tema de la contabilidad. ¿Ya? Acá está, marco conceptual, como ven. NIC SP1, presentación de estado financiero, más que todo lo que tiene que ver con el activo, pasivo, corriente, activo y pasivo no corriente. Estado de flujo efectivo, que normalmente lo presentamos cada trimestre y que de alguna manera a veces trastabillamos en ello, ¿no? Para poder identificar estos 3 tipos de actividades que son operación, inversión y financiamiento. Políticas contables, NIC SP3, cuando les habla de directiva de cierre contable, la directiva de cierre contable contiene políticas contables llamados PCGA. Claro que no son políticas contables que tienen que tienen cuerpo totalmente porque no están construidas totalmente en base a las NICs SP, ¿no? Pero están casi. Al menos las políticas contables o los PCGA que actualmente están contenidas en las directivas de cierre contable
A través de los años, a través de las distintas directivas de cierre contable anual, han ido tomando cuerpo, ¿no? Han ido tomando más literatura. ¿Por qué? Porque se han alimentado justamente de las reglas de juego contenidas en las NICS SP. Pero cuando veamos las NICS SP, entre ellas las NICS SP3, políticas contables, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que estas reglas de juego sirven para poder ustedes capturar cualquier hecho económico bajo la fase de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ahora, miren, por ejemplo, les comento algo acá, ¿ya? Y es algo que he visto a lo largo del estudio de las NIC SP. Por ejemplo, acá se me ocurre NIC SP9, que habla acerca del ingreso de transacciones con contraprestación, ¿ya? En realidad, en el universo contable hay transacciones con contraprestación y sin contraprestación. En el caso de ingresos con contraprestación, váyanse al gobierno regional, nacional o local, van a ver que las entidades realizan venta de bienes, venta de servicios y venta de derechos administrativos. ¿Ya? Entonces, entonces, esos son los ingresos de transacciones con contraprestación. Ahora, las NICs SP sirven para capturar hechos económicos, pero de preferencia hechos económicos materiales. Cada entidad pública, tengo un curso de NICs SP, en las cuales justamente está la NIC SP9, hace notar que cada entidad pública tiene operaciones materiales de una buena cuantía. Por ejemplo, si agarramos en el gobierno local a una municipalidad, ¿cuáles son sus ingresos de transacciones con contraprestación o en este caso sin contraprestación más notorias, más materiales? Que justamente están acá en la NIC SP 23. Acá está, ¿ven? Ingreso de transacciones sin contraprestación. Las municipalidades, ¿qué es lo que más genera? Impuesto predial y arbitrios, ¿no? Esos, y seguramente algunas tasas municipales. Bueno, esos son los ingresos materiales. Ahí justamente debe actuar su NIC SP, ya sea la NIC SP9, ingresos de transacciones con contraprestación, o la NIC SP 23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Les comento, lo que les estoy comentando en este momento está contenido también en las directivas de cierre contable, pero a grosso modo. A lo que voy es que nuevamente, estas NICSP, estas reglas de juego, estas PCGA más desarrolladas, les sirve a ustedes para capturar hechos económicos materiales, ¿ah? Por si acaso. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, ¿no? Si cogemos la NIC SP12, inventarios, que ven acá en pantalla. La NIC SP12 no sirve tanto para registrar hechos económicos que ve tu almacenero, ¿no? Cuando ve entradas de mercaderías o salidas de mercaderías con una pecosa, o entradas de mercaderías con una guía de remisión o con una factura, o salidas, como les digo, con una pecosa, ¿no? O cuando compras, no sé, se me ocurre, útiles de escritorio, hojas BOM, papelería. La NIC SP12, si bien es cierto, ustedes registran esos hechos económicos a través de la cuenta 13, la NIC SP12 se concentra en inventarios materiales. Y cuando hablamos de inventarios materiales, se olvida un poco de los útiles de escritorio, ¿no? De la papelería y de todas esas cosas minucias que maneja el almacenero, ¿ya? Es más, si ustedes utilizan políticas contables, PCGA, de otros países como el de Chile o de Colombia, esos inventarios que entran y salen, básicamente lo registran al gasto. Ya no lo registran en la cuenta 1301 como ingreso, como mercadería, ¿no? Como suministros. ¿Por qué? Porque son importes en realidad inmateriales. Ahora, ¿con eso dejamos perder el control? No, no dejamos perder el control, porque nosotros como contabilidad no controlamos entradas y salidas. Quien controla eso es el propio almacenero. Lo que nosotros hacemos es coger la información del almacenero y darle un reflejo económico, ¿ya? Para ver si es o no es activo. Y como ese activo, ese tipo de activo que les estoy mencionando, papelería, útiles escritorios, son inmateriales, probablemente ese potencial de servicios que otorgue a la entidad pública sea minúsculo, por lo tanto no valdría la pena registrar ello como un activo, como una cuenta 1301, ¿ya? Cuando les hablo de inventario, hablo de cosas mayores, pues, ¿no? Por ejemplo, inventarios militares, ¿no? Vayamos al Ministerio de Defensa, a la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Que tienen inventario, balísticas, bombas, qué sé yo, utilería militar de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, no sé, se compran 1 millón de granadas. Esas granadas lo contabiliza como una cuenta 1301, porque tienen un solo uso, ¿no? Lo usan cada cierto tiempo para las prácticas o para la defensa nacional y en automático se consume ese tipo de inventario, ¿no? O por ejemplo, las reservas de gas o de energía eléctrica que tenemos en las distintas hidroeléctricas a nivel nacional, ¿no? Y que está manejada por el Ministerio de Energía y Minas.
¿ya? Ese tipo de inventarios de mayor cuantía, o por ejemplo el Ministerio de Agricultura que tiene el guano de las islas, ¿no? Y que constantemente lo está extrayendo de las islas, de las islas guaneras y comienza a vender a todos los agricultores a nivel nacional. Entonces, para eso sirve la NIC SP12 de inventarios, ¿ya? Para atacar o atrapar justamente hechos económicos materiales. Nuevamente, lo que hablo, estos contenidos, cada una de estas reglas de juego que les comento, están en la directiva de cierre contable, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Por ejemplo, también cuando les hablo de propiedad, planta, equipo, ¿no? La aumentada propiedad, planta, equipo, NIC SP17. Yo sé que lo primero que se le viene a la mente son la depreciación, ¿no? Es lo primero que se le viene a la mente. ¿Y qué más se le viene a la mente? Seguramente computadoras, ¿no? Impresoras y esas cosas. Ya, la NIC SP17 no va tanto utilizado para esas cuentas. Evidentemente que ayuda, ¿no? Al registro a través de su cuenta 1503 para registrar un activo fijo, una computadora, una impresora, qué sé yo. ¿Ya? Pero va para cosas mucho mayores, ¿no? Como por ejemplo, construcciones en curso, construcciones terminadas, construcciones por distribuir, o sea, activos de mayor envergadura. Para eso sirve esta propiedad planta equipo. Ahí es donde toma mayor sentido, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo les hablo, perdón, de la NIC SP, acá, más abajo, de la NIC SP 31, intangibles. Cuando hablo de la 31 intangibles, no hablamos de, por ejemplo, de los software que ustedes adquieren, ¿no? Del aplicativo informático, qué sé yo, se me ocurre, el Melissa, el Clarisa, ¿no? Ese tipo de, yo sé que son intangibles, pero esta NIC SP31 intangibles no le daría muy buen uso para temas inmateriales, ¿no? Háblame, no sé, por ejemplo, por ejemplo, empresas como el CIMA, Servicios Integrales de Mantenimiento, que presta servicios a la Marina de Guerra, ¿no? Y que le construye buques de guerra a la Marina de Guerra. Antes de construir el buque, lo primero que hacen es elaborar, a través de un aplicativo, elaboran un plano, ¿no? Un plano digital para ver cómo se va a construir fase por fase ese buque, ¿no? Entonces, los derechos de autor de esos planos digitales para construcción de buques, pues, son intangibles, ¿no? Totalmente materiales para la empresa que lo está utilizando. Aquellas empresas que manejan el ISO 9000, el ISO 14000, igualmente son intangibles de mayor envergadura. Entonces, hay distintos intangibles que no necesariamente están relacionados con los pequeños aplicativos que compran, perdón, nuestras entidades públicas para recién aterrizarlos en activos intangibles, ¿ya? Traten de utilizarlo, todas estas NICs SP, estas reglas de juego, estos principios de contabilidad generalmente aceptados, pero para hechos económicos mayores. Yo justamente en este año, voy a juntar a integradores de distintas entidades públicas que tienen hechos económicos de mayor envergadura y me gustaría escuchar su casuística, ¿no? Para justamente amarrarlas con las reglas de juego que establecen en estas NICs SP, ¿ya? Para que tome mayor importancia, ¿no? De qué se trata justamente estas NICs SP y marco conceptual. Total, la directiva de cierre contable que estamos viendo ahorita, como les digo, es básicamente literatura extraída de la NIC SP y el marco conceptual, solo que a un menor nivel, ¿ya? Y vamos a verlo poco a poco, ¿ya? Bueno, en referencias no hay mucho que hablar. En preliminares, miren, vamos a ver lo que dice acá el tema de preliminares. Dice acciones preliminares de la preparación de la información, ¿ya? ¿Por qué habla de la directiva de cierre de acciones preliminares? Porque cuando ustedes elaboran estados financieros, los estados financieros ustedes elaboran en base a hechos económicos, ¿ya? Eso está claro. Los hechos económicos que ustedes tienen que atraparlo a través haciendo uso de sus reglas de juego, haciendo uso de sus herramientas. ¿Cuáles son sus herramientas? Son el marco conceptual y las NIC SP, ¿no? Pero como no lo tenemos muy desarrollada, pues tenemos NICSP menos desarrolladas llamados PSGA. Con estas reglas de juego, con estas herramientas, ¿ya? Con estas herramientas, ustedes van a poder capturar los distintos hechos económicos que produce su entidad, ¿no? Para así poder elaborar sus estados financieros. Pero de utilizar estas herramientas, estas PSGA o NICSP o marco conceptual o lo que fuera, lo que deben tener bien claro, a ver un segundito antes de continuar, quiero ver si está grabando. Ah, ya, genial, está grabando. Ya.
Lo que deben tener en claro es lo siguiente. Sus herramientas de trabajo son los PCGA, es decir, la Directiva de Cierre Contable. Si gustan, van al marco conceptual, también es otra herramienta de trabajo, y también las NIC-SP. Con eso ustedes capturan los hechos económicos a través de la fase, como les dije, de reconocimiento, medición, presentación y revelación. A través de estas 4 fases y usando estas herramientas, ustedes van a poder capturar los hechos económicos y reflejarlos en los estados financieros. Pero antes de que hagan eso, lo primero que tienen que asegurarse es establecer claramente sus controles internos. Si no tienen buenos controles internos, de nada les sirve utilizar estas herramientas para poder capturar los hechos económicos. Es como si quisieras reparar una casa, no sé, reparar la instalación eléctrica de una casa, pero antes, cuando quieres entrar a la casa, pues todo está desordenado, ¿no? Y necesitas la casa limpia para recién poder hacer las refacciones eléctricas que corresponden. Entonces, justamente los controles internos, nos ayudan primero a que la información que producen o los hechos económicos que producen las distintas áreas usuarias de tu entidad fluyan de manera limpia hacia el área de contabilidad. Es decir, este, por ejemplo, yo soy contabilidad y capto información de hechos económicos de tesorería, de almacén, de procuraduría, de abastecimientos, de recursos humanos, de una serie de áreas. Entonces, ustedes antes de pedirle información sobre esos hechos económicos a esas áreas usuarias, lo primero que tienen que hacer es establecer los controles internos, ¿ya? De tal manera que se aseguren que las áreas usuarias estén presentándole toda la información que ustedes necesitan para poder darle forma en su contabilidad a través del uso de las NICS-SP, ¿ya? Entonces, lo primero que le interesa, ya sea a la DGCP y también a las auditorías, es que ustedes claramente establezcan los controles internos con las distintas áreas usuarias, ¿ya? Porque si no tienen los controles internos establecidos, probablemente lo que les informen las áreas usuarias sea información incompleta, totalmente incompleta, que evidentemente va a traer consigo un estado financiero incompleto, ¿ya? Un estado financiero incompleto. Bien, entonces, primero, establezcan sus controles internos. Cuando venga la auditoría, lo primero que le van a revisar son sus controles internos, ¿no? Les van a pedir manuales, políticas contables, le van a pedir normativas, qué directivas utilizas para administrar tus viáticos, tu caja chica, tus giros, tus entradas y salidas de almacén, tus inventarios de almacén, tus inventarios de patrimonio, tu reporte de sentencias judiciales, y qué sé yo, los distintos tipos de hechos económicos que producen tus distintas áreas usuarias. Si esos controles internos que aseguran capturar la información de todas las áreas usuarias no están bien establecidas, probablemente el auditor va a saber de que lo que tú tienes en tu contabilidad está totalmente incompleta o básicamente no sirve para nada. No refleja la realidad económica. ¿Por qué? Porque las áreas usuarias te están presentando información incompleta, ¿ya? Entonces, lo primero que les interesa a ellos es los controles internos. Sin controles internos, no tenemos nada, ¿no? No tenemos una buena información económica. Bien, a ver, vamos a hacer acá, vamos a leer los comentarios. Juan Arias nos comenta: buenas noches, profesor, ¿cómo se aplica o cómo se lee los párrafos de las NICS-SP? Por ejemplo, la NIC del marco conceptual precisa en el fundamento de las conclusiones, en otros hechos económicos hace referencia a otros acápites, en vez de decir literal, inciso, etcétera, acá lo veo poco familiar. ¿Qué sugerencia nos da para referenciar? Gracias. Bueno, en cuanto a la consulta de su compañero Juan Arias, es interesante en realidad. Yo cuando empecé al estudio de las NICS-SP y el marco conceptual hace algunos años, no entendía mucho, evidentemente, ¿no? No entendía mucho. Yo creo que entendí más los hechos económicos por el mismo hecho de que era integrador a nivel de pliego en distintos ministerios y pude estar al tanto de expuesto a distintos hechos económicos que producían las distintas unidades ejecutoras, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo formé mis propios conceptos en base a lo que veía en la práctica. De alguna manera establecí mis propias reglas de juego, mis principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Mis propias NICS-SP, sin querer, ¿no? Sin querer. Evidentemente esto se fue afinando, complementándolo con el estudio del marco conceptual y de las NICS-SP.
Ahora, ¿cómo pueden entender ustedes el marco conceptual y las NICS-SP y relacionarla con toda la terminología? Lo primero es conocer el giro del negocio de la entidad. Lo primero, pero al revés y al derecho. ¿Ah? O sea, cuando ustedes van, por ejemplo, a las entidades privadas, ¿ya? Y contratan, en una multinacional contratan un contador. Cuando llegue ese contador, lo primero que hacen es las 2, 3 primeras semanas, lo mandan a ver cómo es el funcionamiento de la empresa, cómo es todo el proceso operativo, ¿no? Cómo es que generan hechos económicos de compra, venta, cobro y pago, depreciación, amortización. O sea, le hacen conocer todo el giro del negocio para que en base a ese giro del negocio, el contador pueda poner sus reglas de juego a través del uso de políticas contables y recién reflejar los hechos económicos, recién capturar los hechos económicos que produce esa entidad. Entonces, el primer paso, sí o sí, es estudiar, estudiar el giro del negocio de la entidad. Yo les comento esto, colegas, porque, y- como ven, por lo mismo el trajín de clases que doy constantemente, me hacen llegar una serie de consultas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, muchas veces me hacen la pregunta directa, ¿no? Me dice, profesor, cómo se registra tal asiento contable? Y me extraña un poco porque no me cuentan en realidad cuál es el giro del negocio, a qué se dedica, cuáles son sus transacciones o hechos económicos materiales y por qué esa transacción económica en particular te preocupa tanto y por qué te preocupa tanto el asiento contable, ¿no? Cuando el asiento contable en realidad es la forma y lo que debemos concentrarnos más que todo es en la esencia económica. ¿Y cuál es la esencia económica? Conocer el giro del negocio. El giro del negocio de la entidad te va a poder hacer entender por qué genera tal o cual hecho económico, ¿sí? Por ejemplo, en mi entidad, yo me dedico a vender carnets, hasta a poner multas a las universidades. O sea, conozco mis fuentes de ingresos materiales principales. Conozco mi giro del negocio, entonces sé qué NIC o herramienta contable utilizar para poder reflejar mis hechos económicos materiales. Yo puedo tener 100 hechos económicos, pero me enfoco solamente en los hechos económicos que son materiales. Pero para poder identificar qué cosa es material y qué no es material, tengo que conocer el giro del negocio. Mi recomendación es básicamente, primero conoce a fondo el giro del negocio y sobre eso recién comienza a relacionarlo con las terminologías que están en el marco conceptual y finalmente en las NICS-EP. Ahora, ¿ese trabajo es largo? Sí, es evidentemente largo. Sin mentirles, yo le dedicaba 5 o 6 horas al día durante todo un año a poder entender el marco conceptual y las NIC-SP. Y ese es el trabajo de nunca acabar, pero tiene que haber un orden, ¿no? De estudio, que en este caso es conocer el giro del negocio, ¿ya? Entonces, bueno, conocer el giro del negocio, establecer los controles internos, establecer sus políticas contables, y lo van a ver acá, miren, lo van a ver acá con esta literatura. Por ejemplo, si van al literal B, o antes del literal B, acciones preliminares a la preparación de la información. Dice, las entidades a través de administración, contabilidad, tesorería, patrimonio, logística, recursos humanos, presupuesto, ya son responsables del cumplimiento de la normatividad aplicable y de las actividades de control interno. Habla de dos cosas, ¿no? Normatividad aplicable. ¿Qué es la normatividad aplicable? Básicamente son los PCGA, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son sus políticas contables, que básicamente son extraídas de las mismas NICS-SP, pero de manera más resumida, ¿no? De manera más entendible, ¿ya? Entonces, habla de, son responsables del cumplimiento de la normatividad aplicable. Todas estas áreas son responsables, no solamente contabilidad, todas las áreas. Por eso que cuando hacen el saneamiento contable, como dice saneamiento contable, dirán, ese trabajo de contabilidad, ¿no? Cuando en realidad es por malos controles internos de las distintas áreas usuarias, ¿no? Que en su momento fueron responsables de entregar toda la información actualizada, pero como no hubo buenos controles internos, entonces da información totalmente incompleta, ¿no? Y eso se reflejaba en la captura en los estados financieros que no servían de mucho, ¿no? Porque traían información totalmente incompleta. Entonces, acá, entre las acciones preliminares te dicen, todas las áreas usuarias son responsables del cumplimiento de la normatividad aplicable y de las actividades de control interno relacionadas con la preparación y presentación de los estados financieros, ¿no? Ya les comenté anteriormente el tema de la preparación y presentación de los hechos económicos que van a ser reflejados en los estados financieros. Ahora, miren, ¿qué más dice acá? Eh, para esto, dice, deben efectuar, acá dice, deben, literal B, deben efectuar a través de la oficina de presupuesto, logística, tesorería, contabilidad,
las acciones para el adecuado y oportuno registro de las transacciones de ingresos en el módulo del SIAP. O sea, acá lo que te dicen es, por favor, antes de todo, en el SIAP, regístrame todos los ingresos y todos los gastos, ¿ya? ¿Por qué te dicen eso? Porque en el universo contable tenemos una serie de hechos económicos, ¿no? A cada rato les hablo de hechos económicos. En los hechos económicos, hay hechos económicos, ¿ya? Que provienen de transacciones, ¿sí? Y que también provienen de otros eventos, ¿ya? Otros eventos, ¿ya? Ahora, en el mundo de transacciones hay transacciones con contraprestación, y hay transacciones sin contraprestación, ¿ya? Pero eso es solamente en el universo de transacciones. Ahora, otros eventos, ¿a qué se refiere? A estimaciones y a provisiones. Ustedes conocen las estimaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus estimaciones? Son depreciación, amortización, deterioro. Las provisiones de demandas judiciales y cualquier otro tipo de provisiones, ¿no? O puede haber también altas, pueden haber bajas, ¿no? Bajas de inventario. Cualquier tipo de operación que no necesariamente representa una transacción, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de transacciones con contraprestación, o sea, transacciones comerciales y transacciones sin contraprestación, ¿ya? Pero cuando les habla acá literal B de efectuar a través de presupuesto, logística, tesorería y contabilidad las acciones para el adecuado y oportuno registro de las transacciones de ingresos y de gastos en el módulo SIAP, ¿a qué se refiere? ¿Transacciones u otros eventos? Cuando yo registro en el módulo administrativo. En el módulo administrativo ustedes registran dos cosas, ¿no? Ingresos y gastos. E ingresos que registran el determinado y el recaudado. Y en el gasto, en el compromiso de vengado, giro y pago. ¿Sí o no? Eso es lo que registran en el SIAP en el módulo administrativo. Estos dos operaciones, ustedes forman parte, perdón, de las transacciones con contraprestación, ¿ya? ¿Ven? Acá solamente les estoy hablando de transacciones con contraprestación, ni siquiera les hablo de estimaciones, provisiones o transacciones sin contraprestación. Entonces, um, como ven, la literatura poco a poco te da solamente nociones generales de lo que tienes que registrar, ¿no? De todos los hechos económicos que tienes que registrar para poder elaborar tus estados financieros. Por ejemplo, ¿no? Dice acá, literal C, efectuar el registro contable, el cual debe ser íntegro por la totalidad de las transacciones y otros hechos económicos. Transacciones y otros hechos económicos, ¿sí? De la entidad que informa, incluyendo la de sus organismos y dependencias adscritas, ¿ya? Bien, ¿qué más te dice? Miren, literal D, ¿qué dice acá literal D? Calcular las estimaciones, lo que les vi acá. ¿Ya? Estimaciones, ¿qué más? Que por su naturaleza y las transacciones de la entidad que corresponden. Las estimaciones que usualmente se aplican, ¿cuáles son? La depreciación, amortización, deterioro, de propiedad, planta, equipo, de cuentas por cobrar, de existencias, deterioro de otros activos, vacaciones, CTS, entre otras, ¿ya? Entonces, como ven, acá hay una serie de estimaciones. Hay una serie de estimaciones que ustedes ya lo conocen, ¿no? Y que justamente les hablo acá, ¿no? Estimaciones. Provisiones también. Se habla acerca de provisiones. Ahora, en el tema de estimaciones, ustedes ya conocen, son depreciación, amortización. En el caso de provisiones, por ejemplo, ¿la CTS es una provisión? ¿La CTS es una provisión o es un pasivo? Las vacaciones, ¿es una provisión o es un pasivo? Las gratificaciones, ¿es una provisión o es un pasivo? ¿Qué son? Son provisiones. Les soy sincero, colegas, en el tema de las provisiones, esta terminología, provisiones, está totalmente prostituida, totalmente mal utilizada, ¿ya? Para todo le decimos provisiones, ¿ah? Que provisiona la factura, ¿no? Provisiona la CTS, a veces he escuchado decir provisiona los ingresos, o sea, para todo utilizamos las provisiones. Y en realidad, las provisiones son pasivos, ¿ya? Son pasivos. En este caso, por ejemplo, si yo les tengo, acá, por ejemplo, si yo les tengo una factura por pagar. La factura por pagar, ¿qué representa para mí? La factura. Un pasivo, ¿sí o no? ¿Por qué representa un pasivo esa factura? Porque tiene dos cosas. Porque sé a quién le voy a pagar, ¿ya? Sé a quién le voy a pagar, sé cuánto le voy a pagar y sé cuándo le voy a pagar, ¿ya? Sé cuánto y sé cuándo le voy a pagar, ¿no? Si ustedes ven la factura,
ahí sé cuánto le tengo que pagar, ¿sí o no? Y hasta cuándo le tengo que pagar. Por eso es una deuda real, ¿ya? Ahora, en el caso de la factura, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, las vacaciones, cuando ustedes registran las vacaciones, en las vacaciones, mi pregunta es, ¿saben cuándo tienen que pagarle al trabajador en sus vacaciones? ¿Sí o no? A ver, si les leo en pantalla. En las vacaciones, ¿saben cuánto tienen que pagarle? ¿Cada cuánto se pagan las vacaciones? Todos saben, ¿sí o no? Cada año, ¿no? Ahora que te demores más, que sigas guardando vacaciones para cuando tengas tu liquidación es otra cosa, pero tú sabes que cada año ya te haces acreedor de tus vacaciones, ¿sí o no? Ya. Ahora, ¿sabes cuánto te van a pagar por vacaciones anualmente? Evidentemente que sí, ¿no? Un sueldo, ¿sí o no? Puede haber diferencias de céntimos, de más, de menos, algunos ajustes por ahí, pero al menos más del 90% del importe que tú piensas recibir es lo que vas a recibir, ¿no? Ah, tú pensabas, no, profesor, pero yo pensaba recibir, no sé, 10.000 soles, pero me dieron 9.995 soles. Entonces no sé cuánto. No, 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 no quiere decir que tampoco el importe que vas a recibir sea perfecto, ¿ah? O sea, al menos tienes casi el 100% de seguridad de cuánto es lo que vas a recibir por vacaciones. Entonces, si tú sabes cuánto vas a recibir y cuándo vas a recibir, estas vacaciones, ¿serían una provisión o serían un pasivo? Evidentemente que serían un pasivo, ¿no? Serían un pasivo. ¿Cuándo sería una provisión? Una provisión, una provisión, colegas, es un pasivo, ¿ah? Por si acaso es un pasivo. Ya desde antemano les digo que una provisión es un pasivo, ¿ya? Es un pasivo. Pero hay una pequeña peculiaridad en ese pasivo llamado provisión. Hay una pequeña peculiaridad, ¿ya? Y que esto lo van a ver en la NIC SP 19, que se llama mm, pasivos, activos y pasivos contingentes, ¿no? Lo van a ver en esa NIC SP19. Ya, NIC SP19. O sea, quieren una herramienta para poder entender las provisiones, váyanse a la NIC SP19. Ya, ahí están las herramientas para poder entender. Miren, en las provisiones, ya se tiene claro que es un pasivo, o sea, ya se tiene claro que es una deuda por pagar. El punto es que no sabemos o cuánto o cuándo se va a pagar. Por ejemplo, el caso de las demandas judiciales. Ya, cuando te llega una demanda judicial, cuando a ti te llega una demanda judicial, este, y evidentemente tú te vas a juicio porque no quieres pagar esa demanda judicial. Supongamos que el día de hoy despides a un trabajador, ese trabajador al día siguiente se va al Ministerio de Trabajo, te denuncia por un despido arbitrario, por una demanda, y te hace una demanda por 1 millón de soles. Tú evidentemente no te vas a dejar, ¿no? No te vas a dejar ganar. Registras esa operación, esa demanda judicial en ese momento que te demanda el ex trabajador. Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque no tienes una obligación por pagar con él. O sea, no tienes una obligación legal. Las obligaciones no es que nacen en un papelito llamado facturita, ¿ah? Por si acaso, o en un asiento contable. O sea, la obligación nace de un mandato legal. Entonces, ¿quién me puede establecer legalmente que tengo que pagar a ese ex trabajador? Necesariamente tiene que ver el pronunciamiento de un juez. Entonces nos tendríamos que ir a un juicio. Ese juicio en primera instancia tendríamos que recibir una sentencia en primera instancia y que el juez me diga, ¿sabes qué? Tienes que pagarle a ese ex trabajador tal o cual cantidad. Entonces yo ya sé que tengo un pasivo, tengo una deuda por pagar, tengo un cuánto y tengo un cuándo, pero el problema es que yo apelo a esa primera instancia. Entonces, cuando yo apelo, en la segunda instancia, puedo pagarle mucho menos a ese ex trabajador por la demanda. Entonces, en la segunda instancia, no sé cuánto le voy a pagar en sí y tampoco sé cuándo, porque no sé cuándo va a sacar el pronunciamiento el juez en segunda instancia. Entonces, ese hecho económico se convierte en una provisión, porque hay dudas en cuánto o en cuánto, ¿ya? Pero no quita de que esa demanda judicial sea un pasivo, porque ya hay una sentencia inicial por el juez, ¿ya? Simplemente que es un pasivo peculiar, en que no hay un poco de incertidumbre entre el cuándo y el cuánto. Eso es todo, pero esa es una provisión, es un pasivo, o sea, es una obligación presente. ¿Saben por qué les hago este comentario, colegas? Porque, porque por ejemplo, se me ocurre, miren, estamos mes de enero, ¿ya? Vamos, para cerrar este capítulo. Estamos mes de enero del 2023, ¿ya? Y vayamos mes de diciembre. ¿Ya? Entonces, supongamos que estás en una unidad ejecutora y a todos los trabajadores les entregan uniformes en el mes de diciembre, ¿ya?
Y entonces si le preguntas al contador, el contador pregunta, ¿y cuánto se va a gastar en uniformes? Ah, se va a gastar 10.000 soles, ¿ya? 10.000 soles en uniforme. Pero te lo van a entregar recién en el mes de diciembre, ¿ya? En el mes de diciembre. O 12.000 soles, voy a poner acá, ¿ya? 12.000 soles se va a gastar entre por el pago al proveedor para que confeccione uniformes para el personal de la entidad. Entonces, mi pregunta es, miren, mi pregunta es en base a esa casuística. ¿Ustedes mensualmente provisionarían 1.000 soles? ¿1.000 soles todos los meses? De enero hasta diciembre. Total, ya saben que a diciembre ustedes van a pagar 12.000 soles al proveedor por la compra de uniformes, sí o sí, porque todos los años sí o sí compramos uniformes para el personal. Harían una provisión mensual de 1.000 soles, cosa que a diciembre ya hacen la provisión total de 12.000, sumarían los 12.000 soles. ¿Qué opinan? ¿Harían o no harían una provisión? ¿Qué opinan en este caso? Ya saben cuánto van a gastar en diciembre, 12.000 soles. Entonces mi pregunta es, ¿harían una provisión mensual o no? ¿O esperarían recién que llegue diciembre, que le compren al proveedor, el proveedor les dé la factura y ustedes hacen el registro contable de la compra, pues, ¿no? De la compra de la compra de los uniformes. ¿Qué harían? ¿Esperan a que llegue la factura o simplemente o hacen la provisión mensual? ¿Para qué esperar, no? ¿Para qué esperar y hacer la provisión mensual? 1.000 soles mensualmente. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan en ese caso? A ver, los leo. Esperar, ¿no? Juan Edgar, esperar. ¿Qué opinan, colegas? Yaneli, esperar. A ver, qué opinan, colegas? Somos 12 personas en la sala. ¿Esperamos la factura o provisionamos? Porque en el caso de vacaciones, perdón, en el caso de vacaciones, ustedes no esperaron, ¿no? A que llegue el año de las vacaciones por pagar. Ustedes lo registraban mensualmente, ¿no? La parte alícuota de sus vacaciones, la parte alícuota mensual. ¿Por qué en las vacaciones sí, sí registraban mensualmente una obligación por vacaciones? ¿Y por qué en el caso de los uniformes, que saben que también en diciembre van a recibir uniformes, no vacaciones, sino uniformes, por qué entonces no aplican la misma lógica que las vacaciones y hacen un registro mensual de 1.000 soles? ¿Por qué esa diferencia? A ver, los leo. Juan nos comenta, están contempladas en las directivas las vacaciones. Claro, efectivamente, ¿no? Como dice su compañero, desde el momento en que tú trabajas un mes, ya la entidad tiene una obligación legal contigo, ¿no? Una obligación legal de pagarte la parte alícuota por el tiempo que poco a poco vas trabajando. Pero en el caso del uniforme, no hay ninguna obligación legal. O sea, tiene que esperar diciembre para recién entregarte los uniformes. Entonces, no puedes estar generando pasivos, ¿ya? Con esto termino la idea. No pueden estar generándose mensualmente pasivos de algo futuro. Recuerden que los pasivos son obligaciones presentes, no son obligaciones futuras. No se les ocurra hacer proyecciones de pasivos, ¿ah? La contabilidad trabaja en base a data pasada, ¿no? En base a data histórica. No hace proyecciones futuras, o sea, no somos chamanes. Ya para estar proyectando cuánto es lo que vamos a cobrar o cuánto es lo que vamos a pagar. En este caso de las vacaciones sí hubo una obligación legal que mensualmente, reconocido como una vacación trunca, ¿no? Que finalmente se convierte, o una vacación no gozada, perdón, se reconoce mensualmente, ¿no? Esa obligación por pagar. Esa obligación, ese pasivo, perdón, es claro, ese pasivo, ¿ya? En el caso de los uniformes, no. En enero no hubo una obligación de dar uniformes, febrero tampoco, ni marzo, ni abril, recién en diciembre, por una directiva interna de la entidad. Entonces, recién en diciembre lo registro como cuenta por pagar. Recuerden que las provisiones o los pasivos son obligaciones presentes, ¿ah? No hay obligaciones futuras. Cuando digan voy a provisionar de acá al futuro, no, la contabilidad no ve proyecciones futuras, ya ve proyecciones, perdón, ve data histórica pasada para en base a eso poder hacer pronósticos o toma decisiones futuras, pero que no necesariamente se tienen que contabilizar, ¿ya? A ver, entonces, ya para cerrar el tema de las provisiones, eh, acá indica lo siguiente, ¿no? Debes calcular las estimaciones mensuales y se calcula las estimaciones al cierre del ejercicio fiscal, ¿sí? De las obligaciones previsionales y del deterioro de los edificios y estructuras en construcción, entre otros. La Oficina de Administración es responsable de establecer las políticas
las políticas. ¿A qué se refiere con políticas? Políticas contables para las estimaciones y la oficina de contabilidad de su registro contable. Mi pregunta es, miren, colegas, en cuanto a las estimaciones, ¿qué tipo de estimaciones tenemos? A ver, tenemos estimaciones. ¿Qué tipo de estimaciones tenemos? Las clásicas, ¿no? Depreciación y amortización. Ya, amortización. ¿Qué dice acá la literatura? La regla de juego. Administración es responsable de establecer políticas contables para las estimaciones. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen políticas contables para las estimaciones? En este caso, la depreciación. ¿Tienen políticas contables? ¿Sí o no? En sus entidades. ¿Tenemos o no tenemos? Y si no tenemos, ¿lo tendríamos que hacer? ¿Tenemos políticas contables? ¿Tendríamos que hacer, perdón, políticas contables para la depreciación? Oscar nos dice no, no tenemos políticas contables, ¿ya? ¿Y tenemos alguna política contable externa que nos pueda avalar, ya que no tenemos una política contable interna? Cuando se habla de políticas contables internas, no les hablo de esas políticas que ustedes ponen en su carpeta los estados financieros, nota número 2 que dice políticas contables, ¿ah? Me refiero yo a un manual propio de la entidad, donde diga políticas contables para la depreciación de mis computadoras como unidad ejecutora, no sé, Ministerio de Cultura, se me ocurre. Ya, no lo tenemos, ¿no? Prácticamente casi nadie lo tiene, ¿no? Ya, mi pregunta es, si no tenemos, ¿podríamos acudir a otra política contable? ¿Tenemos otra política contable que hable acerca de las depreciaciones? ¿Sí o no? Que hable acerca de los activos, depreciaciones, vida útil, cuarto del OIT y esas cosas. ¿Tenemos o no tenemos? Sí tenemos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese manual? Aparte de las NICs, en las NICs 17, ¿no? Propiedad, planta, equipo, pero más, algo más aterrizado, más personalizado a nosotros, a nuestra entidad, ¿cuál sería? Sería la directiva 005, efectivamente, ¿no? Directiva 005 de propiedad, planta, equipo. Ahí, esa directiva 005 son políticas contables, colegas. Políticas contables. ¿Dónde está el reconocimiento, medición, presentación y revelación? ¿Por qué? Porque están frente a un hecho económico. ¿Cuál es ese hecho económico? Se llama depreciación. Si no, para muestra un botón, miren acá, pongo acá, ¿sí? Directiva 005, ¿ya? Directiva 005, que es bastante interesante, ¿ah? En realidad la directiva 005 es una NIC SP17, propiedad, planta, equipo, pero mucho más personalizada a las necesidades de cada unidad ejecutora. 005 2016 era, bueno, PP, ya, PP. Por ejemplo, acá, a ver, si le doy un clic, ¿qué dice acá? Ya, bueno, no aparece el PDF, pero miren, acá está el índice, ¿no? Y miren, se fijan en el índice que dice, ¿ah? El título dice, metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación. ¿Se acuerdan? Reconocimiento, medición, presentación y revelación de los elementos de propiedad, planta, equipo. Propiedad, planta, equipo es otro hecho económico. Y miren, si van al contenido, miren lo que dice acá, políticas, políticas, lo que estamos viendo hace ratito, ¿no? La oficina de administración es responsable de establecer políticas. Sí, pues acá están las políticas. Políticas, ¿no? Políticas. ¿Y cómo está estructurada una política? Si ven más acá en el índice, ahí está, miren. Políticas para reconocer, políticas para medir, políticas para presentar y para revelar. Sí, pues ahí está todo. ¿Qué más? Y justamente ahí está su directiva 005, ¿no? Directiva 005-2016. Esta es una directiva justamente que la administración utiliza para depreciar sus activos. Ahora, evidentemente cuando ustedes se van a esa directiva 005 dice que tus activos se deben de registrar al 20, 25, 10%, ¿no? Computadoras a un 25%, ¿no? Por ejemplo, en el caso de computadoras, PCs a un 25%. O sea, quiere decir que la computadora te va a durar 4 años. Mi pregunta es, ¿una computadora te dura 4 años? ¿Una computadora te duraría 4 años? ¿Saben por qué no les dura 4 años? Porque estas computadoras y todo tipo de activos está sujeto a algo llamado mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento. Mantenimiento y, ¿y qué más? Mantenimiento y reparación, ¿ya? Mantenimiento y reparación. Hay mantenimientos menores, mantenimientos mayores. Pero esos mantenimientos que le dan a las computadoras, colega, hacen posible que tu computadora sí o sí, te dure entre 8 a 10 años. Sí o sí, ¿ya? Entonces,
al poner que la PC vale 25 años, lo único que va a traerte consigo es que después hagas ajustes en la depreciación. Esa depreciación que está en la directiva 005 en realidad es una depreciación totalmente distorsionada contra la realidad. Va a distorsionar la estimación. Recuerden que la depreciación es una estimación. En cuánto tiempo vas a consumir el potencial de ese activo. ¿Ya? No lo vas a consumir en 4 años. Y más cuando le das mantenimiento preventivo y correctivo. No va a pasar eso. Y siempre va a haber eso de que después de los 4 años, el valor de tu activo va a estar un valor de un sol. Cuando sea valor de un sol, vas a tener que hablar con patrimonio, vas a llamar a peritos, vas a modificar la vida útil y toda una jarana. Cuando desde un inicio debiste ponerlo puesto una depreciación de 8 a 10 años. Y con eso te olvidas del programa de depreciación, al menos por los próximos 8 o 10 años. Ya hay cositas ahí que hay que corregir justamente en el contenido de estas normativas. Oscar nos dice depende del uso, ¿no? Pero la realidad nos indica que el uso de las computadoras, hagan si quieren una estadística a nivel nacional, es de 8 a 10 años, ¿no? 8 a 10 años, pero y ustedes ven que las computadoras están a valor de un sol. Vean los libros contables de estos activos y sigan a valor de un sol, ¿no? Muchos de ellos modifican la vida útil. Después del 4.º año modifican la vida útil, dicen que va a durar 2 años más, según la OTI. Pasa esos 2 años más, dice, me va a durar 2 años más, pasan esos 2 años, y cada rato para modificando la vida útil. ¿Por qué? Porque en realidad duran de 8 a 10 años, ¿ya? ¿Y por qué el mantenimiento? Aunque no crean, el mantenimiento alarga la vida útil de todo tipo de activo, ya sea mueble o inmueble, prácticamente en el doble de su vida útil estimada. Si acá dice 4 años para la computadora, si usted le da mantenimiento, tranquilamente puede tener una vida útil económica del doble. Igual pasa con las construcciones, los puentes, las carreteras, ¿no? En la cual el mantenimiento menor, correctivo y mayor hace que la vida útil prácticamente se redoble, ¿ya? Ya, pues ese tipo de técnicas lo van a ver más que todo en la directiva 005 y en las directivas de propiedad, planta y equipo. Para ese tipo de cosas, activos fijos materiales, no estoy hablando de aquellos de cuarto UIT, ¿no? Estoy hablando de millones, pues de millones de soles. Para eso se aplica este tipo de directivas, de principios de contabilidad generalmente aceptados, de herramientas necesarias para que ustedes hagan su cierre contable. Bien, ¿qué más? ¿Qué más dice acá? ¿Qué más dice acá? Dice, conciliar los saldos de propiedad, planta y equipo de cada entidad, ¿no? Conciliando la información de control patrimonial y infraestructura y con el área de contabilidad. Eso sí, ¿no? Necesariamente tiene que haber una conciliación de saldos entre contabilidad y el área de patrimonio, ¿ya? Sé que no lo hay, ¿ya? Sé que no lo hay. Y sé que no lo hay por lo siguiente, yo les voy comentando esto, colegas, miren, les voy comentando esta parte. Yo le pongo acá contabilidad, ¿ya? Y voy a poner acá patrimonio, ¿ya? Yo sé que a nivel nacional no hay muchas conciliaciones, son pocas las que tienen conciliaciones así al pelo, ¿ah? O sea, si contabilidad se me ocurre, ¿ya? Tiene 1000 ítems, patrimonio tiene 1000 ítems, ya, conciliado, ¿sí? Conciliado. Pero yo he visto también que para eso se hace un inventario, ¿no? A fin de año, hace un inventario. Asumo que ya han empezado su inventario, ¿ah? Porque recuerden que la presentación de los estados financieros es el 15 de marzo. Ya tenemos un cronograma en la cual las unidades ejecutoras tienen que presentar más o menos en el mes de febrero, ¿no? Y la primera semana de marzo sus estados financieros. Bien, entonces, miren lo que pasa. Supongamos que contabilidad tenga 1000 ítems, ¿ya? Y patrimonio tiene 1000 ítems. Estoy haciendo acá un supuesto, ¿ah? Vamos a poner acá 10.000 ítems, me parece un poco más cercanos a la realidad. Y eso que tienen más, ¿no? Pero voy a poner esa pequeña... Ya, miren, supongamos, en mi caso, miren, observen, en mi caso, yo tengo 2 ítems, ¿ya? Que tienen un valor de 45 millones, ¿sí? Y después tengo, ¿cuánto es? Tengo 9.998 ítems que tienen un valor de 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Mi pregunta es, yo sé que todos los años se hace inventario, colegas, ¿ya? Se supone que en teoría, acá tengo 10.000 ítems. Mi pregunta es, ¿ustedes harían el inventario a los 10.000 ítems? Así, bajo este contexto, que ven acá. 2 ítems que valen 45 millones, porque tengo terrenos, ¿no? 2 terrenos que valen 45 millones, y 998.000 ítems
que son, no sé, computadoras, laptops, teclados, mouse, que en suma total valen 1 millón de soles. Total tengo 46 millones en mis activos, en la cuenta 1503. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿qué opinan? ¿Le hacen inventario a todos? ¿A los 100.000 ítems? ¿Sí o no? ¿O solamente a los dos? ¿O a todo? ¿Qué hago? ¿Qué harían en este caso, colegas? Sinceramente, ¿se han hecho la pregunta alguna vez? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Lo hacemos a todos, sí o no? A los 10.000 team. ¿Para qué? Para que cuando venga auditoría y vea la razonabilidad de los estados financieros, la razonabilidad no está en esto, pues, ¿no? La razonabilidad no está en esto, ¿sí o no? En estos no, en este milloncito. La razonabilidad de mis estados financieros, de mi cuenta de activos, está acá. Y evidentemente lo que van a pedir es un inventario de esto, ¿no? Más que es de esto de acá. Ahora, que en la realidad hagan estos inventarios de 9.000 y tantos ítems, ¿para qué? ¿Para qué saber de que la computadora está ahí? O el teclado está ahí. O de repente el mouse se perdió, lo llevaron a su casa, qué sé yo. O sea, yo sé que hay temas de control de activos cuyo responsable es el área de patrimonio. Eso está claro para mí. Pero yo soy contabilidad y yo reflejo estados financieros razonables, ¿ya? Yo no me dedico a asegurarme, a hacer un inventario integral así al barrer. O sea, tengo que trabajar sobre el principio que está dentro de el marco conceptual llamado materialidad, ¿ya? Materialidad, ¿sí? Hay dos conceptos ahí dentro del marco conceptual, que es materialidad y costo-beneficio. Costo-beneficio. Y nada, pues no. Esto que ven acá ni es material, ni es beneficioso invertir en inventariadores para que me hagan, para que me digan que esos 998 ítems existen, pues, ¿no? No sé qué tan beneficioso sería. ¿No creen que es un gasto más para el Estado y un gasto bastante fuerte para el Estado? Aparte que el inventario, exacto, exacto, no es, ¿no? Encuentran una serie de faltantes, sobrantes, porque, o sea, un inventario no te va a solucionar los problemas. Solucionar los problemas parte de un buen control interno mensual de parte del área responsable, que en este caso es patrimonio, ¿no? No vas a hacer recién el inventario a fin de año para ver qué cosa está mal, ¿no? Y pienso que ahí está mal. Pero finalmente, eso no es competencia funcional del área de contabilidad, ¿no? Sino es de, eh, de patrimonio, ¿ya? Entonces acá hay un tema de materialidad y costo-beneficio que que este, y justo mira, acá hay una colega nos indica, ¿no? El inventario debe ser exacto, refleja la realidad. En realidad, no. El inventario, no sé si debe ser exacto, ¿ah? Eh, pero yo sé que la contabilidad debe ser razonable. Cuando ustedes ven los dictámenes de auditoría, no dicen los estados financieros presentan exactamente la información financiera, ¿no? Sino razonablemente. Todo esto se trabaja en base a razonabilidad. Ahora, ¿qué tan exacto tenga que ser para el área de patrimonio? No lo sé. ¿Es exacto en la actualidad? Totalmente de acuerdo que no es exacto, ¿no? No lleva un control del inventario a nivel nacional. Hay unidades ejecutoras a nivel pliego, ya, gobierno regional, que no tienen un control exacto de dónde se encuentra incluso la ubicación de su patrimonio, ¿no? Y eso trae muchos problemas porque también hay bienes que están a valor de un sol, hacen modificación de la vida útil, y acá yo solamente les estoy hablando de 10.000 ítems, ¿no? Hay entidades que tienen 50.000, 100.000 ítems. Imagínense hacer una evaluación de la vida útil de cada uno de ellos, trae un costo de beneficio. ¿Para qué? Para decir que la laptop va a durar 2 añitos más y aumentale su valor de 1 a 500 soles. Creo que material no es, ¿no? Entonces, estamos enfocando los esfuerzos donde no debería, ¿no? Cuando en realidad en las entidades públicas básicamente son órganos de apoyo del Estado diseñados para hacer obras públicas. Entonces, nuestros esfuerzos deberían ir a hacer un inventario de obras públicas, porque ahí es donde están las fallas de control interno, ¿no? Ahí es donde hay mala gestión de recursos públicos. Ahí es donde no se ve si los activos fijos tienen un gran nivel de deterioro, ¿no? Llámese puentes, carreteras, proyectos de agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde debería atacar la NIC SP17, ¿no? No en calcular la depreciación de la computadora, pues no, o si está a valor de un sol.
Ahí es concentrarnos acá en este pequeño, ¿no? En vez de hacer un inventario de bienes e inmuebles. ¿Ustedes han visto alguna vez un inventario de bienes inmuebles? Casi nadie lo hace. ¿Han hecho un inventario de proyectos de inversión? Casi nadie lo hace, ¿no? Más se concentran en el inventario de los bienes muebles, que en este caso son las computadoras y los muebles de oficina, ¿sí? Claro. En la actualidad no lo es por eso que se ha dado el saneamiento. Claro, efectivamente, Luisa, totalmente de acuerdo, ¿no? Se ha dado el saneamiento, pero incluso el saneamiento está dentro del ámbito de razonabilidad. No, no busquemos la perfección, sino la razonabilidad de las cifras económicas, ¿ya? Bien, nada, les agradezco, no sé si tuvieran alguna consulta acá hasta el momento. Más que todo quería mostrarles un poco poco a poco de la literatura contenida acá en las directivas de cierre. En realidad es una temática bastante larga. Antes me iba de frente en mis anteriores sesiones anuales, iba de frente a la preparación de estados financieros, ¿no? Jalaba los análisis de cuentas, los sociales estándares, hacía el F1, F2, F3, F4 en tiempo récord y listo, ya cerraron su balance. Pero no se trata de eso, ¿no? La contabilidad no se trata de agarrar números, procesarlos, toma, acá está mi balance cuadradito, validado por el sectorista y ya está, ya presenté mi rendición de cuentas, ¿no? Ese era en mis tiempos antiguos cuando todavía recién empezaba mi tema contable, ¿no? Pero pienso que ahora la contabilidad es mucho más allá, ¿no? Cuando tú ves marco conceptual y ves este NICS SP, tienes una noción totalmente distinta de lo que del contexto financiero y económico que te rodea, ¿no? Y te das cuenta que las cifras tienen vida, ¿no? Y te alertan de algo, te alertan de algo. Llámese de deterioros, llámese de corrupción, llámese de malos controles internos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jorge nos comenta, consulta, la devolución por menor gasto hecha por un trabajador que recibió dinero para la compra de uniformes, ¿se debe registrar como una rebaja del gasto o como un ingreso excepcional? Devolución en el mismo ejercicio. Este, em, por la lógica que comentas, Jorgito, pienso que debería ser una rebaja del gasto, ¿no? Una rebaja del gasto, porque si no, la salida de dinero se vería como un gasto y la devolución como un ingreso. Entonces, a fines de presentación en el estado de gestión, veríamos gasto por un lado y ingreso por otro lado, ¿no? Cuando en realidad toda la transacción corresponde a un mismo hecho económico. Por lo tanto, debería ser una disminución del principal, ¿ya? Tratándose del mismo ejercicio. Si fuera de un ejercicio posterior, sí sería otros ingresos, pues, ¿no? Esa devolución sería calificada como otros ingresos, ¿ya? Bien, bien, colegas. Si tuvieran alguna consulta, nada, quería comentarles, tenía pensado esta próxima semana hacer un curso de cierre contable, de aproximadamente unas 4 o 5 horas. En realidad, como ven, estoy recién en el literal E y hay muchas cosas por comentar, ¿no? En el cierre contable. El cierre contable evidentemente no es la solución a todos nuestros problemas, ¿ya? La solución a nuestros problemas pienso que es leer de manera continua el marco conceptual INIX SP, entendiendo el giro del negocio principalmente de vuestra entidad y sobre eso comenzar a estudiar, ¿no? De manera progresiva y para siempre, ¿ah? Por si acaso, esto del estudio de las normas internacionales para toda la vida, ¿ya? Que va a tardar tiempo, el aprendizaje sí toma tiempo, ¿no? Pero te da una noción totalmente distinta de en qué contexto económico financiero te encuentras, ¿no? Y no solamente eso, ¿ah? Sino que te da nuevas ideas y te da acceso a nuevas oportunidades laborales, evidentemente mejor remuneradas. Y por eso el estudio de las NICS SP, ya sea públicas o privadas, te abre las puertas a todo, ¿no? Te abre las puertas a todo. Eh, a ver, vamos a ver si hay una consulta más. Bueno, perfecto. No, no hay consultas. Entonces, más bien les agradezco su participación el día de hoy. Voy a grabar la sesión de hoy y qué bueno que vean en el canal de YouTube. Les comento, aprovechando lo que dice su compañero, sí, en el canal de YouTube siempre cuelgo una serie de casuísticas relacionadas justamente con el estudio de las NICS SP. Estoy haciendo material de las NICS SP para este año, para dar un curso en este año 2023, pero es netamente práctico. No agarro las diapositivas ahí en PowerPoint y comienzo a copiar la literatura de las NICS SP, ¿no? Porque así no se aprende, ¿no?
Aparte, les estaría engañando si, no sé, agarro la NIC SP12 inventarios y comienzo a hablarles de las entradas y salidas de bienes de almacén, ¿no? O si hablo de propiedad, planta, equipo y les comienzo a hablar de las computadoras, ¿no? Pienso que para comenzar como una introducción está bien, pues, ¿no? Pero el estudio es mucho más profundo referente a los hechos económicos materiales, ¿no? Acá solamente, miren, les he hablado de temas de materialidad y costo-beneficio. En realidad todos los hechos económicos tienen eso, ¿no? Materialidad, costo-beneficio y algo más que se llama relevancia, y lo otro es representación fiel, ¿ya? Representación fiel. El problema es que no le damos mucha vida a estos conceptos porque no se amarra mucho con la casuística, pues, ¿no? Si la forma de entender estos conceptos es justamente conociendo el giro del negocio de la entidad, ¿no? Estos cuatro conceptos que ven en el marco conceptual, materialidad, costo-beneficio, relevancia, representación fiel, le sirven una infinidad. Aparte de ello, los conceptos de comparabilidad, oportunidad, este, estados financieros entendibles. Esto, por ejemplo, relevancia, evidentemente está relacionado mucho con la materialidad, ¿no? Pero la relevancia y la representación fiel, en resumen, lo que te dicen, bueno, no te lo dice literalmente, es entiende el giro del negocio. Es lo que te quiere decir la relevancia y la representación fiel, ¿no? ¿Ya? Es como, por ejemplo, se me ocurre, ya acá para hacer la idea, es como, por ejemplo, yo le dijera lo siguiente, ¿no? A ver, hasta mi curso de especialización de NICS-SP. Es como si yo le dijera, eh, acá vamos a ver, entonces, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre. Uno así al azar, ¿ah? Mira, uno NICS-SP al azar. Ya para terminar la idea nada más, y dejarlo descansar. Ya, acá está. Es como si estuviera acá, ¿no? Me invitan a ser contador del Parque de las Leyendas, ya. Lo primero que tengo que hacer es conocer el giro del negocio, ¿no? Ver cuál es su giro principal, a qué se dedica, qué cosa vende. Yo sé que venden entradas para poder ver a todos los especímenes. Yo sé que venden, alquilan puestos de negocios en esa entidad. Yo sé que hay botánica, arqueología, zoología. Entonces, sé que hay especímenes que se registran a valor comercial, a valor razonable. Sé que tienen ingresos con contraprestación, porque evidentemente pagas una entrada por entrar a ver estos especímenes. Sé que cada vez que veo un kiosco donde me venden un hot dog o que veo un cine dentro de ese parque de las leyendas, sé que hay entidades o personas que alquilan pequeños espacios y por las cuales el Parque de las Leyendas les cobra una renta mensual, ¿no? Entonces, esos son ingresos con contraprestación, NIC SP9. Estos pequeños espacios que son propiedad, planta, equipo, son propiedades de inversión, NIC SP31, NIC SP16, ¿no? Comienza a entrar. Entonces, conforme vayas conociendo el giro del negocio, ¿no? Concesiones de kioscos, cines, juegos, venta de alimentos, o sea, las herramientas comienzan a fluir, ¿no? Todas las NICs SP comienzan a fluir, diciéndote, oye, utilízame, ¿no? Utilízame, haz tu política contable en base a tu giro de negocio y tú vas armando tus políticas contables en un papel. Y pones ya las reglas de juego, ¿no? Los principios de contabilidad que tú vas a utilizar para poder capturar esos hechos económicos. O sea, como que estás construyendo ya tu propia directiva de cierre contable mensual, ¿no? Que evidentemente cuando llegue al año ya no vas a tener mucho que estudiar, ¿no? Porque siempre has establecido tu regla de juego desde un inicio, ¿no? Y la has aplicado de manera mensual. Entonces, la idea es eso, ¿no? Principalmente conocer el giro del negocio, sus áreas, usuarios, botánica, arqueología, zoología, a qué se dedica, ¿no? Investigación, conservación, gestión de, de zoológicos, que vende, ¿no? Venta de entradas, concesiones, usa aplicativos informáticos, expone las especies, alimenta las especies, ¿no? Alimentos, NIC SP2, inventarios, y qué sé yo, ¿no? En base a su giro el negocio, ven cómo las NICs SP van tomando vida, ¿no? Y estas NICs SP se convierten en políticas contables. Bueno, esto, una historia de nunca acabar, como ven acá, pero lo principal, si ustedes quieren estudiar NICs SP, quieren estudiar cierre contable,
o políticas contables, lo primero que tienen que conocer, colegas, es el giro del negocio de sus entidades. En base a eso, ya toda esta literatura va tomando vida, ¿no? Por eso que yo en este año quiero, como les dije inicialmente, quiero reunir a integradores de distintos ministerios para que nos expongan, ¿no? En pocos minutos cuál es su giro del negocio material y en base a eso comenzar a comentar, ¿no? Las NIC SP que utilizan en su giro del negocio y poder darle mayor vida, ¿no? A la literatura contenida en las distintas NICs SP. Bien, nada, les agradezco su participación el día de hoy y nada, les estaré informando si hay algún curso que se tenga que, más preciso, ¿no? Detallar acerca de este cierre contable, se viene el curso de flujo efectivo, se viene cursos de las NICs SP, cursos de integración contable, en realidad hay una serie de cursos que vamos a exponer en este año 2023. ¿Sí? Bien. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches.